El Vaticano exhibió el cuerpo del Papa. Los restos de Juan Pablo II fueron honrados durante 3 horas por la Curia Romana y las principales autoridades italianas en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. La capilla ardiente se abrirá mañana al público y el jueves será el funeral. Misa en memoria de Juan Pablo. Más de 120.000 personas participaron de un oficio religioso en el Vaticano, donde el arzobispo argentino Leonardo Sandri leyó una carta escrita por el Papa para la ocasión. En uno de sus párrafos puede leerse: el amor convierte a los corazones y da la paz a la humanidad. Ya está en marcha la sucesión. Ya fueron convocados 183 purpurados que participarán del cónclave para elegir al reemplazante de Juan Pablo II. Mañana lunes comenzarán las reuniones diarias de la sede vacante. Solo votarán 117 cardenales, ya que los mayores de 80 años no podrán hacerlo. Danza de candidatos. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, es uno de los candidatos para reemplazar al Papa Juan Pablo II. Bergoglio dijo que se siente molesto con estas versiones y agregó que la Iglesia no hace futurismo. Tristeza en la Argentina. En todas las iglesias del país se recordó esta mañana. En la Catedral Metropolitana se realizó la homilía central. Además, se montó en la puerta de entrada un altar con flores y velas junto a 2 libros para que los fieles dejaran sus mensajes y agradecimientos al Santo Padre. Duelo de 3 días. El gobierno argentino decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del Papa. El presidente Kirchner destacó la mediación de Juan Pablo II en los conflictos con Chile y con Gran Bretaña. El vicepresidente Daniel Scioli y el canciller Rafael Bielsa viajarán al funeral en representación del gobierno argentino. Bien, decíamos, más allá de la expectativa que había por ver lo de Bilardo, a quien le auguramos un gran éxito por la pantalla de América, es difícil, Carlos, abstraerse del momento que estamos viviendo, por eso el programa no va a salir al aire. Ya, es muy difícil. Cuando nos enteramos enseguida de la muerte del Papa, hablamos enseguida y dijimos que no es un programa para pasarlo el día de hoy, porque hay mucha gente en el mundo, y especialmente en la Argentina, donde está dolorida, está con un sentimiento hacia el Papa que no corresponde a este programa. Otros programas sí pueden ir por televisión, yo creo que tranquilamente pueden ir, ¿no? Sí. Pero en el caso de este, donde hay una parte de ficción y hay una parte musical, creo que el día de hoy no corresponde. Claro. Carlos, ¿usted es católico, de ir a la iglesia? Sí, comenzamos, por ejemplo, toda la vida, de chico era monaguillos, a los 5 o 6 años, sí. Después empezamos con 100.000 jóvenes la peregrinación a Luján caminando. Ajá. Ahora están en 1.200.000. Sí. O sea, una vinculación... No, estamos bien. Hemos ido Semana Santa siempre a la procesión, ¿no?, que se realiza en la catedral. Bastante amigo del padre Bergoglio. Bastante amigo, ¿no? A quien se indica como papá. Sí, puede ser uno, sí, bastante amigo, pero sí, me ha ayudado en muchas cosas. Hemos estado juntos en algunas oportunidades cuando estuvimos ahí en Semana Santa. Y además usted, Carlos, ocupando un lugar muy importante para el fútbol argentino, en la época en que precisamente el Papa Juan Pablo II visitaba nuestro país. ¿Podemos recordar algunas imágenes de Carlos Bottila aquí en la Argentina? El seguimiento que hacía un fervoroso público. Sí, estos son imágenes, creo que de Luján, ¿no?, cuando él llegó a Luján. Exactamente. Cuando él llegó a Luján, y para nosotros fue muy importante, para los argentinos, lo dijo ayer el presidente de la Nación, ¿no? Cuando interviene, yo creo que con Chile no estábamos bien, podía haber ocurrido cualquier cosa. Y después cuando vino a recordar a la gente de la Malvina, vino acá a poner un manto de tranquilidad, ¿no? Cuando fue en el año 82. Y bueno, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Creo que este Papa... Hay algo que es especial, ¿no?, cuando uno lo ve, Nosotros nos tocó visitarlo en el año 87. Nos tocó visitarlo por aquella época, ¿no?, en el año 87. Después de haber sido campeones del mundo. Sí. Cuando dice nosotros, ¿habla usted de la selección argentina? Claro, la selección argentina estaba, y es algo... Yo digo que estuve, ¿no? Estuve en la capilla, ahí estuve él los días miércoles, había ido 2 veces. Pero es distinto, ¿no? Éramos más o menos unas 400, 500 personas. Es distinto cuando ahí te recibe a que te reciba en la intimidad. En la intimidad, que te reciba. Un Papa todavía además en pleno vigor, con toda la fuerza. No, bien, muy bien. Estaba bien. Y entonces a partir de ahí
uno siente algo especial. Yo no, no sabía que era así. A ver, ¿qué le pasó? Mirá que uno conoce gente, conoce mucha gente, nos han presentado muchísima gente y vos estás, viste, bueno, va a ser una fila. Ahí estamos viendo una imagen de un Bilardo también más joven y de un Juan Pablo II más joven, ¿no? Claro, más joven, sí, ahí estamos año 86, es eso, ¿no? Sí. Y nos recibió él y después cuando ahí es la foto final, pero cuando te va saludando, está Julio Grondona. Se lo ve a Grondona, creo que es Madero el perfil ahí sobre la Madero derecha. También. Y cuando te recibe, que viste, te van faltando 6, 7, 5, 4, 3 personas para darle la mano. El momento trascendental, ¿no? Este que está hablando ahora. Es importante, se te aflojan las piernas. Claro. Se te afloja, mirá que hemos estado con mucha gente nosotros, Sí. nos han presentado mucha gente, ¿no? Pero aquí es la primera vez que se te aflojan las piernas. Sentís como algo, no sé, no se puede explicar, ¿viste? Además por la paz que siempre denotaba en su rostro Juan Pablo II, sí. ¿no? No, una tranquilidad bárbara, ¿viste? Tranquilo, y aparte un hombre que te desea suerte. Claro. Suerte en ese momento, yo creo que por eso tiene que tener un reconocimiento, todo el mundo. Y Argentina también tiene que tener un reconocimiento porque estuvo en 2 momentos difíciles y por eso, por todo lo que uno cuenta, es que hoy no vamos al aire. Yo creo que no correspondía, no es un programa, hoy no es un día para estar bailando ni nada por el estilo. Yo creo que es un día más de reconocimiento. Cada uno haga lo que siente, cada uno haga lo que quiera, pero creo que hay que evitar eso. Otros programas sí pueden ir tranquilamente porque quizás no corresponden, no son tan como queríamos nosotros. La alegría de la familia el día domingo al mediodía. Claro. Además, Carlos, en lo que hace especialmente a su actividad, Juan Pablo II se decía que era un papa futbolero, que seguía muy de cerca todo lo que pasaba. Yo contaba una anécdota ayer que después la repitió Dino Zoff, que era el capitán de la selección de Italia cuando ganan el Mundial en España, que el Papa seguía a Polonia, que participaba en ese Mundial, que cuando queda fuera se hace de Italia. O sea, era un Papa que, más allá de ese orden tan sagrado que uno puede darle siempre en cada mirada, era una persona que se ponía frente al televisor a seguir un partido de fútbol. Sí, le gustaba por lo menos por lo que nos dijo él en ese momento, ¿no? Y aparte habló bastante ese día, se paró a hablar con Boniek, que en ese momento jugaba en la Roma, Boniek, jugador polaco, y hablaba con él, ¿no? Hablaban con él, se conocían, bueno, sabía que era polaco, ¿no? Lo conocía bien, sabía bien de fútbol porque las cosas que dijo ahí, cortito, él es cortito para eso, cortito, por lo menos hablaba en ese momento cortito, y nos dio un mensaje, vos te das un mensaje, yo no te puedo decir, no te puedo explicar, si uno, viste, explicar, es imposible explicar lo que sentí. Enfrentar a profesores muy buenos en la facultad, me ha tocado enfrentar a presidentes, presidentes de algunas naciones, pero esto es distinto. Estuvimos con Simón Pérez en un momento en Israel, pero nada que ver. Yo te digo que se te aflojan las piernas cuando ves a este hombre. Ahí no llegó el pizarrón con el 3-5-2 ni nada de eso, ¿no? Ahí, que le gustaba, no. Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Y decirle a la gente, bueno, que teníamos mucha, ¿no? Ansiedad porque comience el programa, pero no es el momento justo para esta clase de programa. Seguro. Quedará para el próximo domingo. El próximo domingo sí. A la hora 13. A la hora 13. Seguimos igual, sí. Próximo domingo a la hora 13. Sale a la cancha Carlos Salvador Bilardo con todo el equipo. ¿Cómo está el resto de los jugadores? No, están muy bien. Están todos bien, estaba todo. Tenemos un equipo mixto, porque ahora son hombres y mujeres. Un adelantado Bilardo siempre. Está todo listo, ya estaba listo para alargar hoy, todo fenómeno. Bien. Pero no es conveniente, yo creo que no es el día propicio para hacer ese programa. Muy bien, muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Bien, seguimos, María. Y lo que le pasó a Carlos Bilardo cuando estuvo en presencia del Papa, le pasó a muchísimos fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro. Y nosotros estamos recibiendo justamente imágenes en directo desde el Vaticano, habida cuenta de ese sentimiento tan profundo que tienen todos aquellos que se han acercado a la sede del mismo Vaticano para orar. Hay muchos que están en ese lugar hace muchísimas horas, les diría algunos también hace 2 o 3 días. Ha habido de todas maneras un flujo de movimiento que ha ido incorporando nuevas personas que se han llegado hasta la plaza, otras que decidieron permanecer allí. Es muy fuerte lo que hemos vivido en relación con esa sensación de que sí, se pasa de un estado de vida a otro estado de vida, como se decía hoy desde la Catedral Metropolitana, pero lo cierto es que hay como una suerte de sensación de gozo que permite también saber que las puertas del cielo se le han abierto a Juan Pablo II y está en ese tránsito hacia la trascendencia, hacia el más allá en la que creemos los que somos cristianos.
Tal es así que la ciudad de Roma está siendo preparada para recibir a millones de peregrinos que ya están llegando. Las mismas autoridades han dicho que todos aquellos que quieren llegar se encuentren con absoluta tranquilidad en ese sentido, porque hay estadios absolutamente habilitados para que puedan pernoctar allí y puedan saludar al Papa, inclusive también pasen por la sede del Vaticano y lo puedan despedir como ellos lo desean. Roma, por supuesto, llora también al Papa. Roma es hoy una ciudad triste. En los días previos a la muerte del Santo Padre, la capital italiana ya había modificado su ritmo habitual. A los miles de turistas que recorren sus históricos rincones, se los veía con rostros y expresiones de dolor. No es plato de buen gusto el ver algo, pues que vas en plan de diversión y luego que hay al lado, pues la gente está sufriendo, ¿no? Hace tiempo que reservamos el viaje y desde luego ni lo suponíamos ni nada y lo vamos a recordar tanto nuestros hijos como nosotros toda la vida. Las primeras luces del día después de la muerte mostraron un sitio distinto y la ciudad donde siempre hay bullicio hoy amaneció callada. En todos lados se llora el adiós de Juan Pablo II, pero es en Roma, donde nacen las lágrimas del dolor de millones de creyentes en el mundo. Estamos con Diego de Nicolás desde la Catedral Metropolitana. Diego. Guillermo, estamos viendo esta imagen de Juan Pablo II aferrado a la cruz de Cristo en este altar improvisado sobre el acceso a la Catedral Metropolitana, que permanentemente es también adornado con flores en su homenaje, y un desfile incesante de personas de la ciudad de Buenos Aires, de turistas, peregrinos, que llegan hasta la catedral, este templo mayor de la ciudad de Buenos Aires, tratando de brindar este último adiós a Juan Pablo II. Ha comenzado a la hora 13 la última misa del mediodía, luego está previsto para la hora 16 y también para la hora 18 las misas vespertinas, en las cuales también en la homilía central se recordará a Juan Pablo II tal lo ocurrido en estas misas de la mañana. Vamos a tratar de dialogar con algunas de las personas que han llegado hasta aquí. Bueno, ¿cuál es el sentimiento de los católicos en este día tan especial? O meu sentimento é o todo que eu posso ter pela minha fé. Eu sempre orei pelo Papa, sempre amei muito ele no meu coração. É um pai espiritual. O Santo Papa é todo o meu sentimento, todo o meu sentimento. ¿Turistas en Argentina? Sim, sou brasileira. ¿De qué lugar? São Paulo. En Brasil se recuerda mucho la presencia de Juan Pablo II a través de sus viajes. ¿Qué recuerdo tienen de cuando estuvo en su país? La última vez ele esteve no Rio de Janeiro. E antes foi em 85, acho que a mesma época que ele veio a primeira vez para a Argentina. É maravilhoso. As pessoas se unem mais, eu acho que as pessoas se abrem mais quando o Papa está próximo. Muchísimas gracias. La palabra de las personas, también turistas que están aquí recordando aquella ocasión que estuvo en Río de Janeiro y que también en lo personal me tocó cubrir en aquel lugar y realmente significó una sensación muy especial. Vamos a tratar de dialogar con otra de las personas que aquí se concentran, señora. Mendoza. De Mendoza, señora. De Mendoza. Y es muy querido el Papa. Y hemos ido a todos los actos. Hemos estado en la Semana Santa en la catedral, toda la semana en la catedral. Y también cuando fue a Mendoza lo visitamos, que había un mundo de gente. Lo queremos toda mi familia y todo el mundo lo quiere. Y sentimos mucho lo que ha pasado. Fue una concentración multitudinaria allí en Mendoza cuando estuvo Juan Pablo. ¿Lo pudieron ver de cerca, estar cerca de él? Y mi hermana estuvo en Italia. Sí, yo estuve en Mendoza, llevé, bueno, mis hijos, mi esposo, y realmente con mis sobrinos lo amábamos. Realmente fue un excelente Papa, lo vamos a recordar muchísimo. Recién estábamos hablando de lo que significaba Juan Pablo II al estar cerca de él. ¿Qué es lo que transmitía a tanta cercanía? ¿Usted qué sintió? Yo sentí una paz increíble, una paz muy linda. Y bueno, la bondad de él se sentía en su forma de ser. Señora, ¿cómo tomó usted este gesto de Juan Pablo II, esta actitud
de seguir de pie y al frente de la iglesia hasta el último instante de su vida. Sí, nosotros lo hemos rezado todo. Ayer pedimos por él toda la tarde. No sabíamos que había fallecido a las 4:30 y nos fuimos nosotros a otra iglesia de acá para rezar por él. Y yo lo vi en Italia, nos bendijo a todos, y tuvimos suerte de poder haberlo visto, porque no todos lo ven en Italia, es muy difícil verlo. Muchísimas gracias. La palabra de la gente, turistas, fieles de la ciudad de Buenos Aires, todos aquellos que llegan hasta la Catedral Metropolitana y expresan su sentimiento. Y prácticamente todas las opiniones confluyen en las mismas ideas. El paso trascendente que significó para la Iglesia Católica el pontificado de Juan Pablo II. Se ha colocado este altar improvisado, como recién narrábamos, en las puertas mismas de la Catedral Metropolitana, con esta imagen de un Juan Pablo II muy jovial, prácticamente de comienzo de su pontificado, y con una de sus frases que resumen parte de su actividad. Dice: el trabajo es una bendición de Dios que llama al hombre a dominar la tierra y a transformarla, para que con la inteligencia y el esfuerzo humano continúe la obra creadora y divina. Juan Pablo II, la frase que reza al pie de este cuadro colocado sobre el altar improvisado en el acceso a la Catedral Metropolitana. Ustedes. Muy bien, muchas gracias, Diego. Cada sentimiento de aflicción, de tristeza, de lágrima, podemos decir que hoy no tiene ni religión ni nacionalidad, es el mundo entero el que está llorando a Juan Pablo II. Seguimos con este recorrido. El mundo llora la muerte de Juan Pablo II. Por las calles de Jerusalén, la peregrinación silenciosa le decía adiós al Papa. Sendas ceremonias en las que solo el recuerdo del sumo pontífice alivia la pena. El mundo asiático también llora a Juan Pablo II. En Filipinas, misas masivas en las calles sellaban el recuerdo de un pueblo que no olvidará. En India, un pizarrón recordaba la hora de su partida. Un lugar elegido por la bondad de Juan Pablo II, que siempre lo tendrán presente. Los australianos dejaban su nombre y firma en cada iglesia. Expresaban con lágrimas en sus ojos su congoja. En China, Juan Pablo II también dejó su huella. En las iglesias de Vietnam sonaban las campanas, en medio de cánticos y rezos de chicos y grandes. Guillermo Marcó estuvo haciendo declaraciones acerca de la posibilidad de que Bergoglio pueda convertirse en el próximo Papa. Se encuentra en este momento Jorge Mario Bergoglio, quien hace 4 años fue nombrado cardenal, y desde aquel momento comenzaron a circular versiones que era papable, es uno de los papables. Bueno, el cardenal, ustedes saben, y yo incluso como su vocero, siempre hemos desechado estas versiones que jamás salieron de este arzobispado. Las versiones salieron más bien de la prensa extranjera. Parece que no es el momento, ¿no? Estamos en un momento de oración por el Papa, no queremos remitir a eso. Así que en esto les pediría también que, por supuesto yo sé lo que significa para la prensa esta expectativa. ¿Qué para la prensa, para Argentina? No, sin duda para Argentina o para el mundo entero, ¿no? Creo que para nosotros sí, es un orgullo que sin duda la prensa extranjera hable como habla del cardenal Bergoglio, y nos habla de que tenemos un pastor, bueno, cuya palabra, cuyo predicamento también es importante, pero estas cosas solamente las sabe Dios. El próximo Papa lo elige el Espíritu Santo, y me parece que también es bueno no mirar la Iglesia con ojos simplemente humanos, haciendo conjeturas de intrigas palaciegas, porque si realmente la Iglesia fuera eso, no hubiera durado lo que duró, ¿no? Ustedes saben que las intrigas,
las internas y demás que terminan demoliendo todo partido político, hace que estos no sobrevivan demasiado tiempo y la Iglesia ya lleva 2000 años en el curso de la historia. Por lo tanto, en esto tenemos que tener una mirada de fe, más allá de que, bueno, por supuesto la Iglesia entra en un estado de gobierno interino hasta la elección del próximo Papa. Bueno, está claro que es comprensible, no sé si el enojo, pero por lo menos el hecho de no querer hablar de Bergoglio, aunque en definitiva se supone que así como para cada político su objetivo fundamental es el día de mañana llegar a ser presidente, uno supone también que para Bergoglio llegar a ser Papa sería consumar su carrera, ¿no? Y además no va de acuerdo a su personalidad, es un hombre de una gran austeridad, de perfil muy bajo. Ha planteado que le molesta que se hable del tema, que la Iglesia no hace futurología. Lo cierto es que, vinculado al poder en la Argentina, hubo dos cosas que vale la pena refrescar. Primero, que una de las cartas de condolencia, el presidente Kirchner se le entregaron a Jorge Bergoglio, aquí al cardenal. Ustedes saben que es el único argentino que va a poder votar en la Capilla Sixtina. Son 3 los cardenales que van a estar, porque también va a estar Monseñor Primatesta y Monseñor Jorge Mejía, pero ellos tienen más de 80 años y por lo tanto pueden ser elegidos increíblemente, pero no pueden votar. Pero Alfredo, ¿son conjeturas o no? Porque a mí me parece que ya, digamos, está como candidato, independientemente que se quiera acá hablar desde la Iglesia de ese tema, porque obviamente es delicado, ¿no? Yo he leído muchísimo sobre el tema, me fascina, me interesa muchísimo la posibilidad de que un argentino sea Papa, entonces traté de ir leyendo a los que realmente siguen desde hace muchísimos años estos temas. Hay ventajas y desventajas, digamos, para el perfil. Primero, el diario Le Monde, que el prestigio que tiene, lo ha nombrado entre los 5 candidatos. Y la República también, el diario italiano. La República también, sí. El País la semana anterior de España también lo hizo. ¿Cuáles son las cosas que tiene a su favor Jorge Bergoglio? Primero, que pertenece a un país profundamente cristiano y con una gran feligresía. Segundo, que es un hombre, yo diría que de los que están dando vueltas, es el que tiene un perfil más parecido a Juan Pablo II. ¿En qué sentido? Sí. Porque es un hombre desde lo doctrinario y desde el dogma profundamente conservador y desde la relación con la sociedad profundamente de avanzada, de permanente crítica hacia los políticos corruptos. La última homilía que hizo, recordaron ustedes que habló de esa calecita que siempre la sortija la sacan los mismos, refiriéndose a los políticos corruptos. Es un hombre profundamente formado desde lo intelectual, uno de los cuadros más importantes que ha tenido la Iglesia. Él es ingeniero químico, pero eso no significa nada para hablar de su formación, que se ha ido completando con el tiempo. Cerca de los marginados, los excluidos, los pobres. Y además dando testimonio, ¿no? Claro. Siempre las anécdotas de él, viajando en colectivo, en subte, he tenido posibilidad alguna vez de conversar con él y da testimonio con su vida, cosa que para el hombre público es muy importante en estos tiempos, no aquellos que hablan una cosa y dicen la otra. Pero esos son los pros, digamos. Claro, yo creo que la desventaja es que los que votan por América Latina son apenas 21, él es el único de Argentina, Brasil tiene muchísima fuerza también para que sea de América Latina. Humes es el candidato. Exactamente, y el tema que vos planteabas ayer acerca de su salud, es un hombre al que le falta un pulmón, creo que eso sea un impedimento, pero digamos, yo creo que él... Que fue elegido cardenal en el año 2001, hablaban de la poca experiencia en cuanto a la administración eclesiástica, como una contra. Exactamente. Eso lo destacaba Le Monde. Yo lo veo como un candidato, digamos, de síntesis, de centro, entre el arzobispo de San Pablo, que aparece más cercano a lo que es la teología de la liberación o a las digamos, líneas progresistas de la Iglesia, y el otro extremo podría ser Joseph Ratzinger. Yo creo que Bergoglio tiene esa ventaja, que es una especie de candidato que sintetiza eso, y cito muy cortito lo que decía Jorge Castro recién, que me pareció espectacular. Parece pensamiento de la Iglesia, lo contrario de progresista no es conservador, sino misionero, y Bergoglio tiene ese perfil de misionero. Bueno, y por supuesto, el mundo deportivo no se abstrae del luto que se vive por la muerte de Juan Pablo II. Deportivas y en especial el fútbol, pero a pesar de su muerte y el duelo nacional decretado por el gobierno, comenzó la 7ª fecha del torneo Clausura y en Avellaneda, el local Independiente y Gimnasia le brindaron un homenaje al Santo Padre con 1 minuto de silencio y brazaletes negros que acompañaron el dolor mundial. La fiesta del centenario de Boca se inició con una misa por la muerte del Papa, motivo por el cual se suspendió el show musical que estaba previsto. En
En Italia suspendieron todas las actividades deportivas, pero en España sí hubo fútbol. El Villarreal enfrentó al Athletic de Bilbao y en el cartel luminoso del estadio apareció la imagen del sumo pontífice. La Fórmula 1 también está de luto por la muerte del Papa y especialmente la Ferrari de Michael Schumacher, que en el Gran Premio de Bahrein mostró la trompa del auto pintada de negro. El seleccionado de fútbol sub-17 y su par uruguayo también con un minuto de silencio recordaron a Juan Pablo II en el Campeonato Mundial de Venezuela. Hoy todos lloran su muerte y el deporte a su manera recuerda a aquel arquero que nunca se cansó de demostrar su pasión por el fútbol. Bueno, un cable de dice que la Confederación General del Trabajo manifestó hoy el profundo dolor que sume a quienes integran la CGT por la muerte de su santidad Juan Pablo II, un verdadero líder de la dignificación humana. Expresiones difundidas por un comunicado firmado por Hugo Moyano y José Luis Lingeri y por Juan Manuel Palacios, el sindicalista de la UTA encargado de la comunicación de la Central Obrera. No hay que olvidar, Alfredo, María Belén, que en el año 1987, cuando vino Juan Pablo II por segunda vez, uno de los discursos más importantes lo dio quien era el titular de la CGT en ese momento, Saúl Ubaldini. En su momento también el principal opositor a Raúl Alfonsín, por lo cual marca un cambio trascendental que se dio, estamos hablando de 18 años atrás, ahora, en donde el sindicalismo da a conocer un pequeño comunicado, pero no tiene la supremacía que se vivía en aquella época, ¿no? Que en aquella época, recordarás, Guillermo, que estaba toda la impronta de lo que era la lucha de los sindicatos proscriptos de Solidaridad en Polonia, y el propio Ubaldini también se identificaba con la lucha de Lech Walesa, y bueno, y con esta presencia permanente y preocupación permanente de Juan Pablo II por el mundo del trabajo, ¿no? Sabemos que el príncipe Rainiero se encuentra con un estado de salud muy grave por una afección cardiorrespiratoria y en Mónaco la población llora a Rainiero y también la muerte de Juan Pablo II. Una pena inmensa. Así resumió Alberto Grimaldi, el nuevo regente del Principado de Mónaco, el dolor profundo en el que están sumergidos los monegascos por la muerte de Juan Pablo II. Tras conocer la noticia, miles de personas se reunieron en la catedral para expresar su tristeza e inmediatamente colocaron el rostro del pontífice junto al altar donde pasaron la noche en vigilia para despedir al hombre y al peregrino. Se ha ido un servidor de Dios tras una lenta agonía. Agonía que los monegascos comparan inevitablemente con la de Rainiero, el anciano monarca de 81 años, quien permanece internado desde hace varios días por una afección pulmonar. Los médicos aseguran que su estado es crítico y la familia Grimaldi no puede esperar más que un trágico desenlace. Bueno, me gustaría que compartiésemos unas imágenes del cuerpo del Papa en la Capilla Clementina, porque para algunos puede ser impresionante desde lo visual, el hecho de lo que se ha venido hablando en estos días respecto de que el cuerpo del Papa iba a ser embalsamado. En instantes nada más vamos a hablar con Daniel Capuncio, director de la morgue de la Facultad de Medicina y presidente de la Asociación de Tanatopraxia. Y el señor Ricardo Péculo está también con nosotros, director del Instituto de Tanatología. ¿Es así? ¿Lo dije bien? ¿Estamos hablando de embalsamamiento? Sí, correcto. Bueno, ellos son expertos en el tema, así que en instantes nada más vamos a ahondar respecto de más detalles de cómo se lleva a cabo el hecho de embalsamar a una persona. Lo repasamos ahora, en estos últimos 100 años, los papas. En los últimos 100 años, la cátedra de San Pedro fue ocupada por 9 papas. El Papa León XIII fue pontífice entre 1878 y 1903. Fue clave en la historia del magisterio social de la Iglesia. Su encíclica Rerum Novarum analizó el mundo del trabajo en medio de grandes cambios. Ella sorprenda el camino de este hombre. A su muerte, Pío X entre 1903 y 1914 fue el encargado de concluir el Código Canónico.
Benedicto XV, entre 1914 y 1922, condujo la Iglesia cuando Europa se desangraba por la guerra. Durante el papado de Pío XI, entre 1922 y 1939, se firmó un tratado que garantizó la libertad de culto y la dependencia de la Iglesia del poder terrenal. Pío XII, entre 1939 y 1958, tomó las riendas de San Pedro, con la emergencia del nazismo y la persecución de los judíos. Una de sus ideas de mayor peso en la actualidad fue su apoyo decidido a la reunificación europea. Juan XXIII, entre 1958 y 1963, proclamó el Concilio Ecuménico Vaticano II, que modernizó las estructuras de la Iglesia. Su obra fue continuada por Pablo VI, entre 1963 y 1978. Uno de los intelectuales más lúcidos. A su muerte fue consagrado Juan Pablo I, pero a los 33 días de su mandato murió de un infarto, sorprendiendo al mundo. Se lo llamaba el Papa de la Sonrisa. Del resto, fue a bordo de una vettura que el Papa... Tiempo después, Juan Pablo II era consagrado vicario de Cristo. El viajero de la fe comenzaba su obra. Braccia incoraggi i figli ad essere fratelli. El Vaticano exhibió el cuerpo del Papa. Los restos de Juan Pablo II fueron honrados durante 3 horas por la Curia Romana y las principales autoridades italianas en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. La capilla ardiente se abrirá mañana al público y el jueves será el funeral. Misa en memoria de Juan Pablo. Más de 120.000 personas participaron de un oficio religioso en el Vaticano, donde el arzobispo argentino Leonardo Sandri leyó una carta escrita por el Papa para la ocasión. En uno de sus párrafos puede leerse: el amor convierte a los corazones y da la paz a la humanidad.
Ya está en marcha la sucesión. Ya fueron convocados 183 purpurados que participarán del cónclave para elegir al reemplazante de Juan Pablo II. Mañana lunes comenzarán las reuniones diarias de la sede vacante. Solo votarán 117 cardenales, ya que los mayores de 80 años no podrán hacerlo. Danza de candidatos. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, es uno de los candidatos para reemplazar al Papa Juan Pablo II. Bergoglio dijo que se siente molesto con estas versiones y agregó que la Iglesia no hace futurismo. Tristeza en la Argentina. En todas las iglesias del país se recordó esta mañana a Juan Pablo II. En la Catedral Metropolitana se realizó la homilía central. Además se montó en la puerta de entrada un altar con flores y velas junto a 2 libros para que los fieles dejaran sus mensajes y agradecimientos al Santo Padre. Duelo de 3 días. El gobierno argentino decretó 3 días de duelo nacional por la muerte del Papa. El presidente Kirchner destacó la mediación de Juan Pablo II en los conflictos con Chile y con Gran Bretaña. El vicepresidente Daniel Scioli y el canciller Rafael Bielsa viajarán al funeral en representación del gobierno nacional. Bien, decíamos, estamos con Daniel Caruncio, subdirector de la morgue de la Facultad de Medicina de la UBA y presidente de la Asociación de Tanatopraxia. Gracias. Bienvenido. Y el señor Ricardo Péculo, director del Instituto de Tanatología. Estábamos conversando recién de que, obviamente, la muerte o la forma de morir puede ser un tema tabú que uno no lo quiere pensar nadie en el futuro inmediato, pero esto ocurre, existe. Y en cuanto al tema del embalsamamiento, ¿está bien dicho el término? Sí. El que se va a practicar sobre el cuerpo de Juan Pablo II, en cuanto a su mecanismo y a su método, es el que le cabe al común de los mortales. Así es. ¿Cómo se realiza? Ya está practicado. A ver, ¿cómo es? El tratamiento es muy sencillo, en realidad es una pequeña incisión. O sea, apenas muere el Papa. Apenas muere Digamos, la persona. apenas muere la persona. Apenas muere la persona con la documentación necesaria, que es el certificado de función y una autorización de la familia. Ajá. Se procede a una pequeña incisión vía arterial donde se inyectan ciertos químicos que conservan y fijan los tejidos del cadáver. Ajá. ¿Es común el pedido, ya esto en un plano mucho más general, digamos, en este país, de la práctica en algún familiar muerto de que se embalsame el cuerpo? Es común. Nosotros estaremos haciendo 250 tratamientos mensuales. Ajá. Qué impresionante. Y digo, una vez hecho este embalsamamiento, ¿dónde, si es que está bien el término, se guarda el cuerpo? ¿Dónde lo guarda la familia? ¿O esto es elección? ¿Se puede llevar a un cementerio? ¿En la propia casa? No. Sería impensado. No, ¿Cómo es, Péculo? No, en realidad está reglamentado. Los cuerpos fallecidos deben estar en un cementerio habilitado, ¿sí? Dentro del cementerio hay distintos destinos, digamos. Uno lo puede llevar a nicho, a un panteón particular o a tierra, ¿correcto? Sí. Generalmente cuando piden estos casos de embalsamamiento es porque uno quiere de alguna manera dar una continuidad o mantener el cuerpo intacto. Para esto debería ir a un nicho o a una bóveda particular, ¿no es cierto? Ajá. Pero mucha gente pide el embalsamamiento, que en realidad es la conservación del cuerpo, ¿sí? Claro. En este país no está reglamentado, digamos, que después de la inhumación no se puede volver a ver el cuerpo. Entonces uno lo hace por un problema filosófico, digamos, de querer mantenerlo y tenerlo intacto. O sea, no es que yo no lo puedo volver a ver. tengo una cripta, digamos, con la posibilidad de que haya un vidrio que me permita verlo. En otros países sí. ¿Eso no se puede hacer? No, acá está reglamentado y no se puede volver a ver el cuerpo. ¿Por qué? Además, una exhumación, digamos, hay límites para las exhumaciones, pero una exhumación debe intervenir un juez. ¿Sí? Claro. O sea, no se puede volver a ver. ¿Por qué pregunto esto? Porque uno puede inferir que el principal criterio de que un familiar embalsame a su persona querida muerta es seguir viéndolo en una imagen como de dormida, claro, y que no se esconda ese cuerpo. Bueno, la imagen de dormida, eso estamos de acuerdo. Incluso muchos lo piden por el tema del delatorio en sí. Ajá. Porque en realidad nosotros trabajamos, o él el trabajo que hace, y es para dejar un buen recuerdo, si bien se puede decir, ¿no es cierto? O sea, sí, desde la parte física. Desde la parte física, para llevarse una buena imagen, digamos, ¿no es claro. cierto? La tarea de embalsamamiento, Daniel, incluye también, supongamos, ante un accidente en donde se daña el cuerpo, ¿reconstruirlo? Sí, tal cual. Te quería aclarar una cosa. ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento? A ver, hablemos.
Con estos tratamientos lo que hacemos es evitar el contagio de enfermedades en las personas que pueden asistir al velatorio. O sea, un cuerpo muerto puede contagiar enfermedades. Puede ser. Ajá. Depende de la causa de su fallecimiento, puede ser. Ah, claro. También logramos mejorar la apariencia de la persona fallecida, que la elaboración del duelo sea mucho más llevadera. Evitamos el contagio o la contaminación de napas y de la tierra una vez que el cuerpo va a tierra. ¿Sí? Son temas que antiguamente no se preveía verlo porque no había con qué conservarlos. Hoy, como hay con qué conservarlos, habría que modificar las leyes que son viejísimas. Claro. ¿La raíz de la técnica sigue siendo la de los egipcios? Tal cual. Lo que pasa es que usaban sales de mercurio, productos, que si hoy inyecto eso en un cuerpo y un forense hace una reautopsia, va a dar que la causa de fallecimiento es envenenamiento. Claro, claro. Bueno, se ha modificado, claro. Las técnicas fueron mejorando y lo que me decías de los accidentes, el tratamiento es muy similar, se modifica la parte legal. Primero pasa por el médico forense, una vez que tenemos el certificado de función del forense y la familia y el juzgado que interviene autoriza la conservación del cadáver, nosotros hacemos la reconstrucción total del cuerpo. ¿Qué pasa si hay arrepentimiento? ¿Se puede desembalsamar a una persona? No. El cuerpo ya queda embalsamado ad infinitum. Sí. No tanto al infinito. A ver, no. ¿cómo es Hay eso? diferencias, hay diferencias. Nosotros le llamamos tanatopraxia, porque la gente está creída que embalsamar es abrir un cuerpo de punta a punta, sacarle los órganos. Sí, meterle cosas adentro para que son todas fantasías. se conserve. El embalsamamiento y la tanatopraxia son lo mismo, y es una incisión de 2 centímetros por una arteria, donde reemplazamos los fluidos del cuerpo, que van a dar color, fijación y desinfección generalizada. Pero digamos, una persona que muere joven sigue teniendo esa misma apariencia y no es que un viejito que muere vuelve a tener la apariencia de joven con el embalsamamiento. Va a mejorar, va a retroceder su enfermedad 5 años. Si yo tengo una persona viejita con los ojos hundidos, las 100 hundidas, el tratamiento vos lo vas a ver mucho más joven de lo que estaba en ese momento. Qué impresionante. Me daba aquí un folleto, una gacetilla de un tercer congreso de directores funerarios del Mercosur. Correcto. En donde este tema también se va a tratar. Dentro del Congreso se hace el segundo encuentro de tanatoprácticos del Mercosur. El tanatopráctico es decir, quien realiza la tanatopraxia, ¿no? ¿Hay excelencia, digamos, académica aquí en la Argentina? ¿Se realizan buenas tareas de embalsamamiento o somos novatos? No, somos buenos. Desde el año 80 que estamos con esto. Dicho con orgullo, ¿no? Sí, está bien. Y tenemos alrededor de unos 10.000 casos en el haber. ¿Quiénes son los maestros de esto? Mira, nosotros empezamos con esto lo trajimos de Estados Unidos. Yo personalmente viajé a China, Rusia, Estados Unidos, por todos lados buscando lo que acá no había. Y un día pasé por la Facultad de Medicina y dije, mire, yo hago esto, y me agarraron así porque tenían ese problema. Y el gusto y el deseo, bueno, esto que usted está marcando, ¿no? Que sucede en la Argentina, se hace extensivo también a otros países, esto depende también de las religiones, se puede practicar en un país musulmán, un país budista, ¿no? ¿Lo saben ustedes? Yo lo desconozco. Mira, Estados Unidos el 99.9% de los fallecidos se embalsaman o se tanatopraxia. O sea, todos. Brasil empezó, nosotros dimos el primer curso en el 85, por ahí, y hoy el 80% de los fallecidos se embalsaman. Y en la Argentina estamos por el 2%. Así todo, se hacen 250 mensuales. ¿Es accesible? Es accesible. Hay tratamientos desde 200 pesos. Bien, bueno, en este caso, yo lamento decirle, espero no verlo pronto. Podemos comer un asado. También, claro, también vamos ni a siquiera da fiesta. para conversarlo. También vamos a fiesta, comemos asado. ¿No? Sí. Pero sí, por supuesto, da para aprender. Bueno, dicho esto, con un toque de humor ante los tiempos que corren y que estamos viendo. Empezamos esta charla, el arjé de esto tiene que ver con lo que se le va a practicar lo que ya se le practicó, ¿no? Al Papa Juan Pablo II. Bueno, muchas gracias por habernos enseñado esto. No, por favor, a sus órdenes. Hasta luego. Seguimos. Ahora hay una situación de sede vacante. Camarlengo se hace cargo de las cuestiones administrativas del Vaticano, pero lo cierto es que dentro de 15 o 20 días se reunirá el cónclave para designar quién será el nuevo Papa, el sucesor de Juan Pablo II. ¿Cómo es el sistema de elección de un Papa? El humo blanco que anunció Juan Pablo II como sumo pontífice volverá a ebullir de la chimenea de la Capilla Sixtina dentro de 15 o 20 días, cuando el nuevo Papa sea elegido. 183 cardenales de todo el mundo se darán cita en el cónclave que se realizará intramuros bajo la mirada de las obras de Miguel Ángel. Pero solo los menores de 80 años
podrán decidir quién será el nuevo Papa, es decir, 117 cardenales. Hubo un tiempo en que estos hombres eran encerrados y las paredes de las locaciones tapiadas para que la elección secreta del Papa no sufriera fisuras ni distorsiones del mundo exterior. Hoy la rigidez sigue siendo la misma. Los cardenales no tendrán ningún tipo de comunicación con el exterior y la secreta elección será custodiada bajo llave. Cualquier católico bautizado podrá ser elegido siempre y cuando tenga uso de razón y no sea del sexo femenino. Así dice la Constitución Apostólica, y agrega que cada cardenal deberá escribir en imprenta y con disimulo un nombre que será depositado en un cádiz. Cuando se revisen las votaciones, si ningún nombre obtiene 2/3 de los votos, los papeles serán mezclados con paja húmeda y luego quemados. Así emanaría el humo negro que advertiría a la plaza de San Pedro que el Papa no ha sido elegido aún. Pero si alguno de los presentes lograra 2/3 de los votos, el humo blanco despertaría la algarabía, porque el nuevo Papa ha sido elegido. Hay 2 o 3 misterios que tienen que ver con lo que el Papa presuntamente ha dejado escrito ya antes de morir. Primero, recién conversábamos, dialogábamos acerca de dónde va a ser enterrado. Segundo, una suerte de testimonio desde el punto de vista conceptual de cuál deberían ser las características de su sucesor. Y en tercero, el Papa ha designado un cardenal inspectore que nadie sabe todavía quién es. Pablo II nombró el 21 de octubre de 2003 31 nuevos cardenales. Pero uno de ellos se mantuvo inspectore, es decir, sin darse a conocer su nombre. Este cardenal se sumará a los 117 que ya están determinados. Según los expertos vaticanistas, el Papa tenía en mente a una persona cuando hizo ese nombramiento. Seguramente su identidad se conocerá en los próximos días. ¿Quién será esa persona? Todavía es una incógnita. Sin embargo, se dice que el Papa quiso premiar a alguno de sus más cercanos colaboradores del Vaticano o reconocer a algún dirigente católico. Su secretario privado durante 40 años suena como un posible purpurado. El otro nombre es el argentino Leonardo Sandri, actual sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. Otros creen que podría ser un obispo chino, ruso o vietnamita, países donde esta figura fue creada para evitar persecuciones, siendo una muestra de apoyo a los católicos de esos países. Vamos a hacer una recorrida por los principales diarios argentinos, porque bueno, algunos todavía no se levantaron, se están levantando recién y entonces damos cuenta de los principales títulos. El diario Clarín, adiós al peregrino, la muerte de Juan Pablo II, y un suplemento especial también del viajero de la fe. Bien, dice Crónica, terminó el Calvario, y destacando también en su portada una foto y un saludo del Papa Juan Pablo II. El diario La Nación, murió Juan Pablo II y lo recordamos allí en una foto impartiendo una misa con el gesto que él solía tener. Bueno, murió el Papa, dolor, también reflejando un sentimiento generalizado a nivel mundial. Página 12, fin de época. El Papa de espaldas, saludando y habida cuenta del futuro que tendrá entonces la Santa Sede a partir de la elección del nuevo pontífice que sucederá a Juan Pablo II. Bien, estamos ya en los diarios del mundo, concentrando nuestra atención en Italia. El diario La República dice... La República dice, el adiós al Papa. Karol Wojtyła murió a las 21:37 de ayer. Falleció diciendo amén, tenía 84 años. Gobernó la iglesia por casi 27 años. Ciampi conmovido delante de los restos mortales. El texto de Wojtyła, el amor da la paz. El diario El Mundo. Dice, la curia y las autoridades italianas rinden el primer homenaje al Papa. Las primeras imágenes que llegaban con los funerales del Papa
en la capilla. Y allí vemos el cuerpo ya embalsamado, Sí. De Caro Gotela. El Washington Post que dice que millones están mirando al Papa cuando yace en reposo. Por último, la tapa en Polonia, su país de origen. Sí, uno infiere que el nombre es Juan Pablo II. Destacando, hay que decir que la foto que pusieron del Papa es la del Papa joven, a diferencia de la mayoría de las fotos de las portadas de los diarios que hemos recorrido, en donde la foto era del último Papa que veíamos, ya inmerso en el dolor de su enfermedad. Acá vemos un Papa de 60 y pico de años, quizá cuando empezaba su papado. Y una población que aguarda a ver si sus restos serán enterrados en el país de origen, en Cracovia, como dicen, él manifestó en su momento en el año 98. Estamos hablando de los diarios del mundo y también de los viajes del Papa Juan Pablo II, el Papa peregrino. Había 3 viajes que se caracterizaban como los viajes imposibles, ¿no? Solamente pudo concretar uno, que fue a Cuba. No pudo concretar su ansiado viaje a Rusia ni a China. El viaje a Cuba tuvo una presencia realmente multitudinaria de fieles, fue realmente impresionante. Dio una frase de un contenido político muy profundo diciendo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. El Papa condenó los más de 30 años de bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. De hecho, cuando un periodista del Washington Post le preguntó qué debería hacer los Estados Unidos frente a Cuba, y él planteó una sola palabra: cambiar, dijo. Hablando de esa relación con tantos países, estableció relaciones con tantos países del mundo. Los principales líderes del mundo, los principales jefes de Estado tuvieron un mensaje directo a sus ciudadanos, así como lo hizo Jacques Chirac, Schroeder en Alemania, Ricardo Lagos en Chile, Vicente Fox en México. También el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se dirigió al pueblo argentino para expresar sus condolencias. Queremos hacer llegar nuestro profundo dolor por el fallecimiento de su excelencia reverendísima Juan Pablo II, su santidad. Los argentinos tenemos el mejor de los recuerdos de Juan Pablo II. Supimos sentir su acompañamiento y su capacidad de mediación y encuentro entre Argentina y Chile en momentos muy difíciles en el conflicto del Bigle, que la irracionalidad de algunos nos habían llevado a un punto límite. Nos queda imborrable la tarea que llevó adelante en aquel momento. También recordamos el acompañamiento que nos hizo en los momentos más difíciles, más duros de la Guerra de Malvinas. Y con mucha alegría su presencia en 1987, cuando el pueblo argentino también lo recibió fervorosamente en su segunda visita. También creo que se debe rescatar con mucha fuerza y mucha potencialidad su combate contra la exclusión social, contra la indigencia y contra la pobreza. Además de su visión de cómo se debía resolver el problema de la deuda externa, tema que pesa sobre muchísimas naciones y sobre la nuestra propia, que con claridad meridiana marcó el flagelo que significaba para el desarrollo de nuestras naciones. Somos miles de millones de cristianos y católicos que lloramos la pérdida de Juan Pablo II, pero es su pérdida física. No hay ninguna duda que su mensaje espiritual y su pensamiento rector queda como modelo claro y concreto a seguir y a tener en cuenta permanentemente. Bueno, un presidente Kirchner dolido ante la muerte del Papa Juan Pablo II, y me parece, sin pecar de ser reiterativos, que es bueno para sobre todo los más chicos, aquellos que no saben bien quién se fue, quién es el Papa Juan Pablo II, que están preguntando, que repasemos, ¿no?, la historia y todo lo que ha hecho. La importancia de su obra a lo largo de tantos años de papado, ¿no? La biografía de Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, desde su elección como Papa en 1978, nació en Wadowice, Polonia, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia en 1920, un 18 de mayo. Un mes después fue bautizado. En 1926 empieza la escuela primaria. Era el segundo de 2 hijos. Su madre Emilia falleció en 1929 y ese mismo año, Lolek, como lo llaman, en mayo tomó la primera comunión.
En 1930 ingresa al colegio secundario. 2 años después muere su hermano mayor. En 1939 se gradúa como bachiller y completa el servicio militar. Y 2 años después muere su padre, un suboficial del ejército polaco. En plena Segunda Guerra Mundial y con la ocupación nazi en Polonia, tuvo que trabajar en una cantera y en una planta química para evitar la deportación a Alemania. En 1942, Wojtyła es aceptado como seminarista clandestino en la arquidiócesis de Cracovia, al sentir ya la vocación al sacerdocio. En 1944, sufre su primer accidente al ser atropellado por un camión alemán. Su compañero de seminario es asesinado por la Gestapo. Luego del final de la guerra, en 1946, es nombrado sacerdote. En Polonia, en 1948, fue vicario de distintas parroquias de Cracovia, reanudando estudios filosóficos y teológicos. A fines de la década del 50, ya es obispo auxiliar en Polonia y a principios de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Paulo VI. Poco después, en 1967, ya se convirtió en el cardenal Wojtyła. A partir de allí, desarrolla una intensa tarea como cardenal en la inauguración, oratoria y participación activa en distintos sínodos o asambleas cristianas. En 1978, defiende los derechos humanos básicos de los polacos en una peregrinación en Cracovia. Tras la muerte de Juan Pablo I, en septiembre de 1978, el 16 de octubre, Karol Wojtyła es elegido papa y adopta el nombre de Juan Pablo II. Rompe la tradición al dirigirse a la multitud en la Plaza San Pedro, en italiano. A los 58 años, Juan Pablo es el primer papa no italiano en 455 años y el primer papa eslavo en la historia. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II ha realizado 104 viajes por el mundo y 146 dentro de Italia. Y como obispo de Roma, de las 333 parroquias, visitó 317. De allí, la expresión del Papa viajero. En diciembre de 1978, el Papa Juan Pablo II envía al cardenal Antonio Zamoré para mediar en el conflicto del canal de Beagle entre nuestro país y Chile, evitando un enfrentamiento armado que era inminente. Su peregrinación por el mundo se extiende: México, Irlanda y en 1980 Brasil, con 20 millones de personas que lo vieron en directo en su visita. En 1981, el mundo se asombra en el intento de asesinato al Santo Padre, cuando el 13 de mayo, el turco Mehmet Ali Akka le dispara 2 veces hiriendo al Papa de gravedad. La inmediata intervención médica salvó su vida. Al año siguiente, Juan Pablo visita a la Argentina y Reino Unido entre mayo y junio en plena guerra de Malvinas. En 1983, América Central recibe al Papa a principios de marzo. En 1984, inicia su segunda peregrinación por Asia. En 1987, vuelve por segunda vez a la Argentina en democracia y también pasa por Chile. Juan Pablo II, durante la década del 90, no deja de peregrinar por el mundo, pero empieza a evidenciar distintos problemas de salud, donde comienza a manifestarse su fragilidad. En 1992, aparecen los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. En 1993, se fractura un hombro, poco después su pierna derecha, pero aún tiene fuerzas para otros viajes, como el histórico a Cuba en 1998. En sus 26 años de pontificado, ha dejado su legado también a través de 14 encíclicas, exhortaciones y constituciones apostólicas. También ha presidido 147 ceremonias de beatificación, ha proclamado 1.338 beatos, 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. El jubileo del año 2000
Lo compartió con 8 millones de personas en todo el mundo. Escribió 5 libros, el último presentado en febrero de este año, Memoria e Identidad. En su papado también se cuentan 38 visitas oficiales y 650 encuentros con jefes de Estado y más de 200 con primeros ministros del mundo. Pero su salud se siguió deteriorando. En el 2002 se sumó la artritis que impidió más su movilidad. Al año, problemas intestinales. Todo el mundo, hasta el no católico, empezó a temer por su vida en el 2004 y durante este año aún más. Los peores presagios se cumplieron. No solo se murió el Papa, también el obrero, escritor, alpinista, políglota, poeta, dramaturgo, un hombre, quizás el más conocido del planeta. América Noticias va a tener su edición especial a las 19 horas y por supuesto va a haber una cobertura a través de flashes para mantener la continuidad informativa de lo que pase en el Vaticano. Y mañana volvemos cada uno con su emisión de informativo, ¿no es cierto? Mañana lunes. Donde habrá mucha tela para cortar. Empezará ahora el tema del balance, lo que dejó Juan Pablo II y lo que se viene, que es lo más importante, quién va a ser el sucesor de Karol Wojtyła. Por supuesto, seguirán nuestros enviados especiales allí trabajando en el Vaticano, en Roma. Y gracias a todos, fundamentalmente, por habernos acompañado. Reiteramos, hoy a las 7 de la tarde, edición especial de América Noticias, con toda la información de lo que vaya ocurriendo en estas horas y flashes informativos. Gracias Belén, gracias Alfredo. Nos quedamos con el portal de las mascotas y le damos la bienvenida al señor Raúl Portal con su tan cálido programa. Bueno, gracias. Chao.